Hay historias que parecen sacadas de una película, pero esta no lo es. Esta es una de esas situaciones donde una sola persona puede cambiar completamente un día que se supone debería ser perfecto. Y lo más incómodo de todo es que no siempre es alguien malo en el sentido típico. A veces es alguien cercano, alguien en quien confías. Hoy les traigo una historia que honestamente me dejó pensando bastante, porque no es solo lo que pasó, sino si realmente hay una forma correcta de reaccionar después de algo así. Escuchen esto. Mi madre tomó el micrófono en mi boda y empezó a contar algo que nadie ahí sabía, ni mi esposo, ni su familia. Y lo peor es que, cuando traté de detenerla, me miró y dijo algo que todavía no puedo olvidar. Si no lo digo yo, nunca vas a tener el valor de hacerlo. Tengo 27 años, soy mujer. Y desde fuera mi familia siempre pareció bastante normal, pero crecer con mi madre nunca fue fácil. No era el tipo de persona que gritaba o golpeaba. Era más sutil. Siempre encontraba la forma de hacer que todo girara alrededor de ella. Cumpleaños, graduaciones, incluso momentos importantes míos. De alguna forma terminaban siendo sobre cómo ella se sentía. Durante mucho tiempo pensé que eso era normal, que todas las madres eran así, pero cuando crecí y empecé a compararlo con otras familias, me di cuenta de que no. Cuando conocí a mi ahora esposo, él fue la primera persona que realmente me lo hizo notar. No de forma agresiva, sino con pequeñas preguntas tipo, ¿por qué tu mamá decide eso por ti? ¿Tú querías eso o ella? Y ahí empecé a ver cosas que antes ignoraba. Cuando anuncié que me iba a casar, mi madre reaccionó. Raro. Al principio sonrió, me abrazó, incluso lloró. Pero algo no se sentía genuino. Era como si estuviera actuando. Esa misma noche, cuando estábamos solas, me dijo, no sé si estás tomando la decisión correcta. Le pregunté por qué. Y su respuesta fue, porque no conoces completamente a la persona con la que te estás casando, ni él a ti. Eso me incomodó bastante. Le pregunté a qué se refería, pero solo se rió y cambió el tema. Pensé que era solo su forma de intentar controlar la situación, como siempre. Pero en las semanas siguientes, empezó a hacer comentarios cada vez más específicos, especialmente sobre mi pasado, cosas que yo no le había contado a nadie más. Después de ese comentario, empecé a notar que ya no eran indirectas, eran casi advertencias. Al principio eran cosas pequeñas. Por ejemplo, en una cena familiar, alguien preguntó cómo nos habíamos conocido mi esposo y yo. Antes de que yo pudiera responder, mi madre dijo, lo bueno es que esta vez eligió algo más estable. Se rió como si fuera un chiste. Nadie entendió del todo. Pero yo sí. La miré, esperando que se detuviera. No lo hizo. Solo me devolvió la mirada como diciendo no exageres. Luego empezó a pasar más seguido. Cada vez que había gente alrededor, encontraba la forma de mencionar mi pasado sin decirlo directamente. Comentarios como, todos tenemos etapas complicadas, algunos más que otros. Lo importante es que ya maduraste, ¿no? Y siempre con ese tono, como si estuviera ayudando, como si estuviera diciendo la verdad. Yo intenté hablar con ella varias veces. Una de esas conversaciones fue bastante directa. Le dije, mamá, necesito que dejes de hacer esos comentarios. No es gracioso. Y su respuesta fue inmediata. No estoy diciendo nada que no sea cierto. Le expliqué que no se trataba de si era cierto o no. Se trataba de respeto, de contexto, de saber cuándo hablar y cuándo no. Pero ella simplemente suspiró y dijo, si te incomoda tanto, quizás es porque no lo has superado. Esa frase me dejó completamente descolocada, porque de repente ya no era ella cruzando un límite, era yo siendo sensible. A partir de ahí, la dinámica cambió. Ya no era solo incómodo, era tenso. Cada reunión familiar se sentía como caminar sobre vidrio. Yo estaba constantemente alerta, esperando que dijera algo, y ella parecía disfrutarlo, no de forma obvia. Pero había algo en su actitud, como si estuviera esperando el momento perfecto. Pero lo que realmente me hizo empezar a preocuparme fue cuando empezó a involucrarse demasiado. En la boda, al principio pensé que era normal. Muchas madres se emocionan con eso, pero en su caso, era otra cosa. Quería opinar en absolutamente todo. El vestido, el lugar, la lista de invitados, la música. Y no solo opinar, decidir. Hubo un momento en el que literalmente llamó al lugar de la recepción sin decirme, para preguntar si podían ajustar algunos detalles.
Cuando me enteré, la confronté. Le dije claramente, esta es mi boda, no la tuya. Y su respuesta fue, también es mi día. Soy tu madre. Ahí empezamos a discutir más fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, no retrocedí. Le dije que necesitaba respetar mis decisiones, que no todo tenía que pasar por ella. Y fue en ese momento cuando dijo algo que, en su momento no entendí del todo. Pero ahora sí. Me dijo, solo estoy intentando evitarte una vergüenza más grande después. Me quedé en silencio. Le pregunté qué quería decir con eso. Pero otra vez, lo mismo, sonrió y cambió de tema. Después de esa conversación, empecé a notar algo aún más extraño. Mi madre estaba hablando más con la familia de mi esposo, especialmente con su madre. Al principio pensé que era algo bueno, que estaban intentando llevarse bien, pero había pequeños detalles que no encajaban, como cuando la madre de mi esposo empezó a hacerme preguntas demasiado específicas sobre relaciones pasadas, sobre etapas difíciles, sobre decisiones que yo había tomado años atrás. Preguntas que no eran normales y definitivamente no eran coincidencia. Ahí fue cuando empecé a sentir una sensación constante en el estómago, como si algo estuviera mal, pero no pudiera verlo completo. Intenté hablar con mi madre otra vez. Le pregunté directamente si había estado hablando de mí con otras personas. Se ofendió inmediatamente. ¿En serio piensas eso de mí? Negó todo, se hizo la víctima, y de alguna forma, la conversación terminó conmigo pidiéndole perdón. Pero incluso después de eso, no pude quitarme la sensación de que algo se estaba construyendo, algo que no iba a terminar bien, y que, de alguna forma, mi madre ya sabía exactamente cuándo iba a explotar. Llegó el día de la boda, y honestamente, al principio todo fue perfecto, demasiado perfecto. Me desperté tranquila, sin nervios extremos, incluso emocionada. Mis amigas estaban conmigo, ayudándome a arreglarme, riendo, intentando distraerme, y por unas horas, me olvidé completamente de todo lo que había pasado con mi madre. Era como si nada de eso importara ese día. La ceremonia fue exactamente como la había imaginado. Mi esposo estaba nervioso, pero feliz, yo también. Cuando caminaba hacia el altar, lo único que podía ver era a él. Ni siquiera miré a mi madre, y ahora creo que fue mejor así. Todo salió bien. Los votos, las fotos, los abrazos. Incluso mi madre se comportó. Sonreía, saludaba a la gente, actuaba como la madre perfecta. Varias personas me dijeron, tu mamá está súper emocionada, se nota cuánto te quiere, y yo solo asentía, porque en ese momento quería creerlo. La recepción empezó con buen ambiente, música, comida, gente bailando. Era ese momento en el que ya te relajas y dices, ok, todo salió bien. Incluso empecé a pensar que tal vez había exagerado todo antes, que quizás mi madre solo había estado nerviosa o controladora, pero no malintencionada. Hasta que llegaron los discursos. Primero hablaron mis amigos, luego el mejor amigo de mi esposo. Todo normal. Historias graciosas, momentos emotivos. Lo típico, nada fuera de lugar. Y entonces, mi madre se levantó, sin avisar. No estaba en el programa. No lo habíamos planeado, pero caminó directo hacia donde estaba el micrófono, con total seguridad, como si ese momento le perteneciera. Recuerdo que sentí algo raro en el estómago, como una alerta. Miré a mi esposo, y él también se veía confundido, pero no preocupado. Todavía no. Mi madre empezó a hablar. Al principio, todo bien. Agradecimientos. Palabras bonitas. Historias de cuando yo era niña. La gente sonreía, algunos incluso se emocionaron, y por un momento pensé que estaba equivocada, que esta vez sí iba a ser diferente, pero entonces cambió el tono. No fue algo brusco, fue sutil, casi imperceptible. Dijo, criar a mi hija nunca fue fácil. Siempre tuvo una personalidad muy intensa. La gente rió un poco. Jono luego añadió, y como todos aquí saben, ha pasado por etapas complicadas. Ahí sentí cómo se me helaba el cuerpo. ¿Por qué no? No todos sabían. Intenté hacer contacto visual con ella. Negar con la cabeza. Darle. A entender que parara. Pero no me estaba mirando a mí, estaba mirando al público. Entonces dijo, antes de encontrar al hombre correcto, tomó decisiones de las que estoy segura que no está orgullosa. Silencio. Un silencio incómodo. Pesado. Me levanté de la silla, fui hacia ella.
Intenté acercarme sin hacer una escena. Le dije en voz baja: «Mamá, ya. Baja eso». Pero ella se apartó ligeramente. Y ahí fue cuando me miró, directo, punto fijo, y dijo en voz alta: «Si no lo digo yo, nunca vas a tener el valor de hacerlo». Sentí que todo el lugar se congeló. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar lo que decía después. Pero lo dijo. Lo dijo todo. No cada detalle, pero suficiente. Lo suficiente para que cualquiera entendiera. Para que la familia de mi esposo empezara a mirarme diferente. Para que él se quedara completamente en silencio. Algunas personas intentaron intervenir. Alguien le dijo que parara, pero ella seguía, como si estuviera cumpliendo una misión. No recuerdo exactamente cómo terminó. Solo recuerdo quitarle el micrófono en algún punto y escuchar murmullos por todo el salón. Miré a mi esposo, esperando que dijera algo, lo que fuera, pero no dijo nada. Solo me miró, como si estuviera intentando procesar quién era yo. Y en ese momento entendí algo. Esto no había sido un impulso. No había sido un error. Mi madre sabía exactamente lo que estaba haciendo, y le salió exactamente como quería. Después de eso, la boda básicamente se acabó. La música seguía sonando. La gente seguía en el lugar, pero ya nada era igual. Se sentía raro, incómodo, pesado, como si todos estuvieran esperando que alguien dijera algo. Pero nadie quería ser el primero. Yo me fui directo al baño. Ni siquiera miré atrás. Solo necesitaba salir de ahí. Respirar. Desaparecer un momento. Recuerdo mirarme al espejo y no reconocerme. Estaba maquillada, vestida de novia, pero completamente destruida. Intentaba entender qué acababa de pasar. Cómo algo que se suponía que era uno de los días más felices de mi vida se había convertido en eso. Mis amigas entraron después de unos minutos. Una de ellas estaba furiosa. Decía cosas como: «Esto no es normal. Tu mamá está enferma. Tenemos que sacarla de aquí». Pero yo no quería más drama. No tenía energía para eso. Solo quería que todo terminara. Mientras tanto, afuera, las cosas no estaban mejor. Después me contaron que la familia de mi esposo estaba completamente en shock, especialmente su madre. Al parecer, no dijo mucho, pero hacía preguntas, muchas preguntas, como intentando encajar piezas. Mi esposo no fue al baño a buscarme. Eso fue lo primero que me dolió. Pensé que iba a venir, que iba a entrar, abrazarme, decirme que todo estaba bien. Pero no. Cuando finalmente salí, lo vi hablando con su familia. Serio, distante. Me acerqué. Intenté hablar con él. Le dije: «Podemos irnos. No tenemos que quedarnos». Y su respuesta fue: «Necesito entender qué fue lo que pasó». No lo dijo en tono agresivo, pero tampoco con apoyo. Era frío, como si estuviera hablando con alguien que no conocía del todo. Intenté explicarle. Le dije que mi madre exageró, que sacó cosas de contexto, que no era como lo hizo parecer, pero él no reaccionaba. Solo escuchaba, sin decir mucho. Y eso fue peor que si hubiera gritado, porque el silencio dejaba espacio para que dudara. El resto de la noche fue una especie de actuación incómoda. Algunas personas intentaron seguir bailando. Otras se fueron temprano. Nadie sabía realmente cómo actuar. Mi madre seguía ahí, como si nada hubiera pasado, hablando con gente, sonriendo, incluso riéndose. En un momento me acerqué a ella, no para gritar, no para hacer una escena, solo quería una explicación. Le pregunté: «¿Por qué hiciste eso?». Y su respuesta fue inmediata: «Porque alguien tenía que decir la verdad». Le dije que ese no era el momento, que no era su lugar, que había arruinado todo. Y entonces dijo algo que me dejó completamente helada. «Si esto arruina tu matrimonio, entonces nunca fue tan fuerte». No supe qué responder. Porque en ese punto, ya no era solo lo que había hecho. Era que realmente creía que estaba bien. Esa noche no terminó con una celebración. Terminó, en silencio. Nos fuimos antes de lo planeado. El camino de regreso fue incómodo. Nadie hablaba cuando llegamos. Mi esposo finalmente dijo algo que llevaba horas evitando. «¿Hay algo más que no sepa?». Y ahí fue cuando entendí que el daño no era solo el momento. Era la duda que dejó. Intenté responder. Intenté explicarme. Pero ya no era una conversación normal. Era como si tuviera que defender quién soy. Y eso no era como imaginé empezar un matrimonio.
Los días después de la boda fueron raros, silenciosos, tensos. Mi esposo y yo intentábamos actuar normal, pero claramente no lo era. Había algo en el aire, una distancia que antes no existía. Él no me acusaba directamente, de nada, pero hacía preguntas pequeñas. Al principio, luego más específicas, como si estuviera reconstruyendo una versión de mí que no conocía. Yo respondía todo, no oculté nada, pero el problema no era la información, era cómo la había recibido, de quién y en qué contexto. Unos días después, algo pasó que terminó de romper todo. La madre de mi esposo me llamó, quería hablar conmigo. Acepté, pensando que tal vez era para aclarar las cosas. Nos vimos a solas, y al principio fue cordial, pero luego empezó a decir cosas que no tenían sentido. Detalles, cosas muy específicas, fechas, situaciones, incluso opiniones que yo nunca le había dicho a nadie. Ahí fue cuando le pregunté directamente, ¿quién te dijo todo eso? Y ella sin problema respondió, tu madre. Antes de la boda, se me cayó todo. Resulta que no fue algo del momento, no fue un impulso, no fue un error emocional. Mi madre había hablado con ella semanas antes. Le había contado partes de mi pasado, lo había pintado de una forma mucho peor de lo que realmente fue, como si estuviera preparando el terreno. Y el discurso en la boda solo fue el golpe final. En ese momento todo encajó, las preguntas raras, los comentarios, las miradas. No estaba improvisando, estaba ejecutando algo que ya había planeado. Después de eso, ya no pude verla igual, ni como madre, ni como persona. Corté contacto con ella, completamente, bloqueada en todo, sin explicaciones largas, sin discusiones, porque sentía que cualquier conversación solo iba a convertirse en otra manipulación. Mi esposo y yo seguimos juntos. Pero no voy a mentir. No es lo mismo. Hay momentos en los que todo está bien, en los que parece que superamos todo, pero también hay momentos en los que noto esa duda. Pequeña, silenciosa. Pero ahí, y eso, no estaba antes. Su familia también cambió conmigo, nunca fueron groseros, pero la cercanía desapareció. Es como si hubiera una versión de mí que ellos creen conocer, y no hay forma de cambiar eso. A veces me pregunto si hice lo correcto. Si cortar a mi madre fue demasiado extremo, porque al final del día es mi madre. Pero también fue la persona que eligió el peor momento de mi vida, para exponerme frente a todos. Y no por accidente, no por emoción, sino porque realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Así que no sé, ¿hice mal en sacarla completamente de mi vida? Esta historia me dejó con una sensación bastante incómoda. Porque es fácil decir, corta a esa persona cuando lo ves desde afuera. Pero cuando es familia, cuando es tu madre, la cosa cambia completamente. También me hace pensar en algo importante. No todo lo que es verdad necesita ser dicho, y mucho menos de esa forma. Al final, más que lo que pasó en el pasado, lo que realmente pesa es la intención con la que alguien hace algo en el presente. Pero no sé, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Ustedes qué habrían hecho en su lugar? ¿Creen que exageró o que hizo lo correcto? Los leo en los comentarios.